Lo que acaba de pasar en el Alpe d'Huez es una de esas cosas que ni el mejor guionista de Hollywood se atrevería a escribir. Un ciclista sube destrozado, con el cuerpo pidiendo clemencia, y en lugar de rendirse, aprieta los dientes y se convierte en leyenda. Mientras tanto, a pocos metros, otro corredor libra una batalla silenciosa por algo que llevaba semanas soñando. Si crees que ya sabes cómo terminó la etapa reina del Tour de Francia 2026, quédate, porque los detalles que nadie te ha contado todavía te van a poner los pelos de punta. Empecemos por el principio, porque esta etapa no fue una etapa cualquiera. Era la penúltima jornada de la carrera más dura del mundo, y el recorrido entre Le Bourg-d'Oisans y Alpe d'Huez parecía diseñado por alguien que quería castigar a los ciclistas hasta el último gramo de energía. Casi 170 kilómetros repletos de puertos de montaña legendarios: el Col du Telegraph, el Col du Galibier, el Col de Sarenne y, para cerrar con broche de oro, el mítico Alpe d'Huez, esa montaña que ha visto llorar de dolor y de alegría a los mejores corredores de la historia. Si alguna vez has escuchado que el ciclismo es un deporte de sufrimiento silencioso, esta etapa fue la prueba definitiva. Desde temprano, la carrera se armó con una fuga de corredores decididos a jugársela. Entre ellos estaba Richard Carapaz, el ecuatoriano apodado La Locomotora, un corredor que ya sabe lo que es ganar en las grandes montañas y que este año llegó a Francia sin la presión de pelear por la clasificación general, pero con toda la libertad para ir a buscar victorias de etapa. Y vaya que las fue a buscar. Junto a él, nombres como Juan Ayuso, Tobias Halland Johannessen, Davide Piganzoli, Jai Hindley, Sepp Kuss y varios más formaron una escapada que desde el kilómetro cero olía a espectáculo. Pero antes de llegar a la locura final, hubo un capítulo que también merece su espacio: el sprint intermedio en Saint-Julien-Mont-Denis. Ahí, Mads Pedersen, el danés que ha dominado la clasificación por puntos durante todo este tour, se coló en la fuga justo a tiempo para cruzar primero esa meta volante y sellar matemáticamente el maillot verde. Una vez logrado su objetivo, Pedersen levantó el pie, se relajó y se dejó caer del grupo de cabeza para afrontar el resto de la jornada sin arriesgar nada. Un movimiento inteligente, calculado, casi quirúrgico. Este hombre sabía exactamente lo que necesitaba y fue a buscarlo sin drama innecesario. Pero el verdadero drama, el que te va a dejar sin aliento, estaba todavía por llegar en las rampas de la montaña. Conforme la carretera se empinaba y el terreno se volvía cada vez más brutal, la fuga comenzó a desintegrarse. Corredores que en el llano parecían indestructibles empezaron a sufrir en las primeras rampas del Col du Telegraph. Ben Healy, por ejemplo, llegó a perder contacto con el grupo delantero antes de reengancharse con una garra admirable. Pero ni siquiera esa garra fue suficiente para todos. Poco a poco, la selección natural de la montaña fue dejando en cabeza solo a los más fuertes, a los que de verdad tenían gasolina en el tanque para lo que se avecinaba. Y ahí, en ese grupo reducido de guerreros, empezó a cocinarse la obra maestra de Richard Carapaz. En el ascenso al Col du Galibier, uno de los puertos más temidos y respetados de todo el ciclismo mundial, Carapaz lanzó un ataque que ya anunciaba sus intenciones. No era un simple amago, era una declaración de principios. El ecuatoriano cruzó primero la cima del Galibier, sumando puntos importantes para la clasificación de la montaña. Pero lo más impresionante no fue solo llegar primero a ese punto, sino la forma en la que lo hizo, atacando una y otra vez, probando a sus rivales, buscando la grieta, el momento exacto en el que alguien flaqueara. Excelsior. Y ese momento llegó, pero no de la forma en la que Carapaz esperaba, sino de una manera que ni él mismo podía anticipar. Sepp Kuss, el estadounidense de Visma Lease Bike, uno de los escaladores más respetados del pelotón, se lanzó en solitario hacia la victoria. Coronó en cabeza la exigente subida al Col de Sarenne y durante varios kilómetros pareció tener la etapa en el bolsillo. Se abrió una distancia considerable con Carapaz, quien insistía por detrás sin dar señales de rendirse.
La tensión en ese momento era insoportable. ¿Lograría Kuss aguantar la ventaja hasta meta? ¿Sería capaz de sostener ese ritmo brutal cuesta arriba, con las piernas ardiendo y la meta todavía lejos? Aquí es donde la historia da un giro que parece sacado de una película de suspenso. A solo 6 kilómetros de la línea de meta, cuando todo el mundo pensaba que Kuss tenía la victoria prácticamente asegurada, ocurrió lo impensable. Dos caídas, separadas por apenas unos metros de distancia, mandaron al estadounidense directo al suelo. Fue un momento de esos que te hacen contener la respiración frente a la pantalla. Todo el trabajo, todo el sufrimiento, toda la estrategia de un equipo entero como Visma Lease Bike, que llevaba toda la etapa soñando con redimirse con una victoria, se esfumó en cuestión de segundos sobre el asfalto. Y mientras Kuss intentaba recomponerse física y emocionalmente después de esas caídas, Richard Carapaz, que nunca dejó de perseguirlo, que nunca aflojó el ritmo ni bajó los brazos, lo alcanzó y lo dejó atrás con una solvencia que solo tienen los verdaderos campeones. No fue un golpe de suerte. Fue la consecuencia directa de no haberse rendido nunca, de haber seguido apretando cuando cualquier otro corredor hubiera pensado que la etapa estaba perdida. A partir de ahí, Carapaz rodó prácticamente en solitario hacia Alpe d'Huez, esa montaña sagrada del ciclismo mundial, para conquistar su segunda victoria de etapa en este Tour de Francia 2026. Y créeme, esto no es un logro cualquiera. Estamos hablando de un corredor que ya sumaba 3 victorias de etapa en su carrera en esta ronda francesa, y que con este triunfo no solo se llevó la gloria del día, sino que también aseguró la clasificación de la montaña, el famoso Maillot de Lunares, por segunda vez en su carrera, repitiendo lo que ya había logrado en 2024, año en el que además llegó a vestir el maillot amarillo de líder. Tras cruzar la meta, el propio Carapaz reconoció que fue un momento que ni él mismo se creía, describiendo la etapa como una de las más duras que ha vivido. Habló de haber estado siempre al límite, kilómetro tras kilómetro, sin margen para el error, y de lo sufrido que fue especialmente el tramo final. También reconoció que sabía que Kuss venía apenas unos segundos por detrás, lo que lo obligó a exprimirse hasta la última gota en los últimos kilómetros de ascenso. Fue sincero al admitir que había sido un día durísimo, casi al límite de lo humanamente soportable. Olympics. Y hay un dato que le da todavía más peso a esta hazaña. Carapaz igualó en este Tour un récord personal al ser reconocido en 4 ocasiones distintas como el corredor más combativo de la etapa. Eso no es casualidad. Eso es la definición pura de un corredor que entiende el ciclismo no como un cálculo frío de números, sino como una batalla de coraje, de paciencia y de inteligencia táctica. Sabía que no estaba para pelear la clasificación general desde que la carrera pasó por Barcelona, así que en lugar de resignarse, se planteó un objetivo distinto y lo ejecutó a la perfección hasta el último día. Ahora bien, mientras todo esto ocurría en la cabeza de carrera, la historia paralela que se cocinaba unos minutos por detrás también merece toda tu atención, porque ahí es donde entra Isaac Del Toro, el mexicano que ha hecho historia en este Tour de Francia. Del Toro no estaba peleando por la victoria de etapa, pero se estaba jugando algo igual de importante, su lugar en el podio final en París. Y para lograrlo, contó con un aliado de lujo, Tadej Pogačar, el actual campeón virtual del Tour, que decidió convertirse en escudero de lujo para asegurar que su compañero mexicano no perdiera esa tercera posición en la general frente a Paul Seixas, el joven francés que amenazaba con arrebatársela. Durante buena parte de la etapa, Pogačar se mantuvo al acecho junto a Remco Evenepoel, protegiendo en todo momento a Del Toro en su pelea por el podio contra Seixas. Y hay un momento particularmente revelador de la grandeza de este gesto. A menos de 2 kilómetros de coronar el Alpe d'Huez, Evenepoel lanzó un ataque en el grupo de favoritos. Cualquier corredor competitivo, cualquier ganador nato, hubiera sentido la tentación de seguirlo, de ir a buscar ventaja personal. Pero Pogačar decidió no perseguirlo.
se quedó junto a Del Toro, priorizando asegurar el podio de su compañero por encima de cualquier interés individual, a pesar de que ni siquiera había una necesidad estricta de hacerlo en ese momento de la carrera. Ciclismo al día. Esto es algo que muchos aficionados al ciclismo pasan por alto. El trabajo de equipo, la generosidad deportiva, el sacrificio personal por un compañero. En un deporte tan individual en apariencia, momentos como este nos recuerdan que detrás de cada gran logro hay una red de sacrificio colectivo que rara vez se lleva los titulares, pero que es fundamental para que la historia se escriba como se escribe. Al final de la jornada, Del Toro logró exactamente lo que buscaba. Aseguró su tercer puesto en la clasificación general, superando a Seixas en esa pelea directa por el podio. Para un corredor mexicano, alcanzar el podio del Tour de Francia es un logro histórico, de esos que trascienden generaciones y que quedan grabados en la memoria colectiva de todo un país. No es cualquier cosa terminar entre los 3 mejores del mundo en la carrera más exigente del calendario ciclista. Y aquí viene otro dato que probablemente no conocías. Del Toro reconoció después de la etapa que llegó a la última semana del Tour, sufriendo y enfermo, luchando contra su propio cuerpo, además de contra sus rivales. Eso le da todavía más mérito a lo que logró. No fue un podio regalado ni sencillo. Fue el resultado de resistir, de aguantar, de no rendirse ni siquiera cuando el propio cuerpo parecía estar en su contra. Mientras tanto, en la clasificación general, Tadej Pogačar se mantiene prácticamente confirmado como campeón virtual de este Tour de Francia 2026, con el top 10 de la general prácticamente inalterado tras esta etapa reina, que a pesar de todo el drama en la lucha por la victoria parcial, no trajo grandes sorpresas en la pelea por el título final. Remco Evenepoel, por su parte, cruzó la meta en segunda posición del día, a apenas 25 segundos de Carapaz, demostrando que sigue siendo una de las bestias de la montaña, aunque en esta ocasión no le alcanzó para llevarse el triunfo de etapa. Ahora, ponte a pensar en la magnitud de lo que acabamos de repasar. En una sola etapa tuvimos el ataque táctico de un corredor en el Galibier, la ilusión y posterior desastre de un escalador que veía la victoria cada vez más cerca hasta que el asfalto se la arrebató de las manos, la persistencia inquebrantable de un ecuatoriano que nunca dejó de creer incluso cuando la distancia parecía insalvable, y la generosidad estratégica de un campeón que priorizó el triunfo colectivo de su equipo por encima de su propio lucimiento individual. Todo esto en las rampas más históricas y respetadas del ciclismo mundial, con el Alpe d'Huez como testigo silencioso de tanto drama humano.